Soy Lorena Bustos y nos encontramos en el stand de SNAP en Expo Hospital con nuestra nueva invitada. Se trata de Carla Tamarasco, miembro de SENS, ingeniera informática aplicada, máster en ciencias cognitivas y doctora en informática en salud. Carla es académica de la Universidad de Valparaíso y cuenta con una extensa experiencia en gestión de proyectos relacionados con tecnologías de la información en salud, tanto en el mundo público como privado. Carla, muchas gracias por acompañarnos esta tarde acá en el stand de SNAP. Gracias, Lorena, por la invitación. Carla, hoy día queremos hablar sobre la calidad del registro electrónico. La clásica ficha clínica, que todo paciente, que todo ciudadano como paciente tenemos en alguna parte. Una de las preocupaciones de SENS y en particular tú como investigadora y miembro de SENS ha sido la calidad de este registro clínico. Actualmente hay una tendencia hacia el mejoramiento del registro clínico y hacia que esté disponible, transversal esta información en el sistema de salud. Sin embargo, todavía existe duda. ¿Esta ficha clínica a quién le pertenece? ¿Le pertenece al centro de atención médica, al sistema de salud público, privado o le pertenece al paciente? Bueno, por normativa en Chile, todas las fichas clínicas pertenecen a los pacientes, o sea, los datos de salud son tuyos, por lo tanto te pertenecen a ti como paciente, como individuo. El tema es que efectivamente no es tan fácil acceder a ese dato, por lo tanto, si yo quisiera tener la ficha, yo voy a un médico, me atiende, y si yo quisiera tener ese dato, tendría que establecer una solicitud, pedirle el dato y que exista un mecanismo relativamente seguro para que me lo entregue. Y tampoco tenemos un mecanismo que, no sé, yo dijera, oye, ¿sabéis que en mi dispositivo móvil puedo tener acceso a mis datos, al menos principales de salud, para poder manejarlos y tenerlos yo? Eso tampoco todavía lo tenemos acá en Chile, en otros países sí funciona así. Pero efectivamente son de nosotros los datos. Lo que pasa es que no tenemos todavía el mecanismo directo para poder acceder a ellos. Tendríamos, por lo menos en el servicio público lo que se hace es una solicitud explícita donde uno pide la ficha. En el servicio privado uno tendría que pedirle a cada uno de los clínicos que te atiende la ficha y uno tendría que recopilar todos estos documentos, sean digitales o papeles, pero recopilarlos y almacenarlos. No tenemos como un repositorio que pudiéramos manejar digitalmente. Es decir, habría que hacer un recorrido por nuestra historia y recorrer los distintos centros hospitalarios o médicos donde hemos asistido alguna vez. O sea, y eso tiene distintas consecuencias, porque uno, claro, efectivamente uno dice, hay que recorrer los centros clínicos, pero muchas veces ni te acuerdas a dónde has ido, no te acuerdas qué exámenes han hecho, qué prescripciones te han entregado. Entonces, en general, muchas veces ocurre que tenemos más gastos de salud de los que debiéramos tener, porque nos vuelven a pedir un examen que ya lo teníamos hecho y que quizás todavía está vigente, o nos entregan algún medicamento que nosotros ya lo teníamos y no sabíamos. Entonces, en general existe duplicidad de mucho dato y eso implica un aumento del costo, que sea en la salud privada que lo va a asumir el paciente, o sea en la salud pública que lo vamos a asumir en conjunto como Estado. Hoy en día es un gasto extra al sistema producto de que no tenemos acceso a esa información de manera directa, ni ordenada tampoco, porque lo importante es tenerla, si me entregan un conjunto de datos, sin estructura también, es casi semejante a que no los tuviera. Necesito un conjunto de datos estructurados que me permita navegarlos y reconocer lo que existe ahí adentro. Cuando hablamos de calidad del registro electrónico, ficha clínica, apuntamos a ese mismo punto que mencionaba. Me imagino, porque hay duplicidad de datos, pero también pérdida de datos en el camino. Cuando están, en el fondo, se está hablando y analizando sobre calidad, ¿cuáles son los aspectos que debería considerar el registro electrónico? No hay como una versión así como unánime que yo te diga, mira, los aspectos relevantes únicos que debiéramos hacer como evaluación de atributos de calidad son estos para el registro. Nosotros como SENS generamos un área en la cual estamos trabajando justamente en el aseguramiento de la calidad del registro clínico electrónico y proponemos la evaluación de ciertos atributos como un paso inicial de esta evaluación de calidad. No reconociendo que son los únicos que hay que evaluar, pero sí que consideramos que son los principales o al menos los primeros que debiéramos evaluar. Y como propuesta ahí estamos considerando los aspectos funcionales, todo lo que tiene que ver con atributos funcionales del registro clínico electrónico. Y cuando digo funcionales estoy pensando que llegamos a veces a un centro de atención de salud, tiene un registro que cumple un pedazo del proceso, entonces uno ve al clínico que lo hace en registro, luego sale con papel, luego vuelve al computador, luego va con papel. Y ahí nos damos cuenta en general que por lo tanto la funcionalidad de ese registro clínico electrónico
no se cumple porque hay muchas etapas de ese proceso que no son cubiertas por este registro. Y que va el paciente de ventanilla en ventanilla con su papelito, con papelito en mano y para ser registrado nuevamente en el sistema, ¿no? Y que vemos muchas veces el nuevo registro y el nuevo registro y el nuevo registro, y ojalá que el nuevo registro fuera solo el root, muchas veces el root, el nombre, la fecha de nacimiento, el género. Y vemos los administrativos, los clínicos, ingresando y reingresando múltiples veces datos, pero simplemente porque la funcionalidad no está siendo cubierta, no hay una completitud funcional de nuestros registros clínicos. Entonces lo que nosotros queremos hacer es evaluar justamente el atributo de calidad funcional, es decir, cómo se está cumpliendo la funcionalidad. Sabemos que no es simple y cuando hablamos de evaluar funcionalidad implica evaluar ya sea cada una de las acciones, pero también los flujos de información que ocurren entre uno y otro. Es decir, si yo como clínico entrego, el clásico ejemplo, yo entrego una receta, espero que en la farmacia esté la receta, ¿cierto? Entonces ese flujo completo no involucra solo un actor, involucra múltiples actores para llegar a que el paciente, yo podría ir con mi carnet de identidad a la farmacia y que me entregaran el medicamento, tanto pública como privada, porque las indicaciones podrían estar en un sistema totalmente compartido. Pero para poder cubrir ese proceso implica que logramos detectar cuáles son las acciones que pasan en cada uno de esos flujos, que son complejos porque tienen distintas salidas, distintas etapas, y por lo tanto la evaluación funcional muchas veces se basa en decir, ok, cumplimos con el proceso. Entonces ya, ¿este registro clínico tiene el proceso de urgencia? Sí, tiene el proceso de urgencia. ¿Tiene el proceso de hospitalización? Tiene el proceso de hospitalización. Pero cuando nos metemos adentro del proceso nos damos cuenta que hay muchos flujos que no están cubiertos. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo ahora es desarrollar un instrumento en el cual podamos evaluar, para iniciar, un solo proceso bajado a Workflow, en el cual hagamos distintos cuestionarios y probemos y evaluemos, que son dos cosas distintas, probar y evaluar si este registro clínico cumple con lo descrito como cumplimiento funcional. Eso por una parte, con lo funcional, que serían como los atributos funcionales y más clásicos de medir en software. Pero consideramos que dentro del registro clínico hay otros atributos que son altamente relevantes de evaluar, que son los considerados como no funcionales, que tienen que ver como, por ejemplo, la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, claro, lo primero que a mí se me ocurre es decir, bueno, ¿cuán seguro es la transferencia del dato? ¿Cuán seguro es el almacenamiento del dato? Pero también cuán seguro es el uso del sistema por los usuarios. Porque si yo tengo un conjunto de usuarios que les entrego una clave a cada uno y después entre todos se la comparten, eso también es un problema de seguridad. Y a veces los problemas de seguridad son muy graves por el lado del sistema. Y eso los tenemos que medir, los tenemos que evaluar y tenemos que entregar las recomendaciones que corresponden, pero también al usuario. Carla, precisamente sobre ese aspecto, o sea, por un lado está la necesidad de que haya un mejoramiento de la trazabilidad del proceso y también de cómo ese dato va, en el fondo, el camino que realiza y que pase por donde efectivamente dice que pasó. Exacto. Porque dice que pasó, pero a veces no pasó. Pero por otro lado está esa necesidad que además esté interoperable en el sistema, pero a la vez que se vea sometido a un riesgo. O sea, el generar todo este mecanismo genera un riesgo. ¿De qué manera actualmente se puede salvaguardar la seguridad de los datos de los pacientes? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes están abordando, estrategias al respecto que se están desarrollando actualmente tanto en Chile como a nivel mundial? Nosotros por lo menos lo que estamos proponiendo en este momento son estrategias para evaluar justamente esta transmisión del dato o el almacenamiento del dato o la captura del dato. Y ahí lo que hacemos es evaluar cómo lo hacen y establecemos los riesgos que implican una u otra manera de hacerlo. Nosotros no estamos proponiendo la mejor manera, creemos que hay múltiples maneras. Lo importante es saber que cada una de las maneras tiene también una coherencia con la madurez que van teniendo los desarrollos. Y efectivamente hay estrategias mucho más seguras que otras para el manejo de información, pero no le puedo pedir hoy día, y un poco lo que yo comentaba en la presentación, tendemos a pedir estrategias que son muy grandes y complejas de implementar, lo que hacen un sistema muy caro, cuando estamos mucho más atrás y nos estamos compartiendo la clave de un sistema. Entonces, es súper relevante que el sistema realmente tenga las estrategias necesarias para ser seguro, para que tengamos el almacenamiento y la trazabilidad de los datos seguros. Pero también es relevante que acompañemos a nuestros usuarios en el uso del sistema. Por lo tanto, para mí,
tenemos un nivel de evaluación, yo lo planteé como en 5 niveles de evaluación vinculados a la seguridad del sistema como sistema, y luego al usuario, no un nivel de evaluación, sino una capacitación orientada al sistema para que al uso del sistema, para que tome conciencia de lo que implica las acciones que él tiene frente a ese sistema. Actualmente, ¿qué nivel de relevancia tiene el paciente en su apropiación respecto de su ficha electrónica, de su registro electrónica? ¿Existe participación e interés de parte del paciente? ¿Cómo ustedes ven o visualizan el rol del paciente respecto al registro electrónico? Yo creo que hoy en día estamos cambiando muchísimo nuestro sistema de atención y todo esto como modelo centrado en el usuario paciente. Efectivamente es hacia donde está yendo en general los modelos de atención de salud. Y este como empoderamiento del sistema, del paciente en base a sus datos, pero en base también a su salud propiamente tal, a la responsabilidad que tiene de o ir a un clínico, o seguir los tratamientos, o también realizar otras acciones de salud. Y este empoderamiento tiene que ver obviamente con el acceso al dato, pero también a un conjunto de informaciones que permiten, y vemos, por ejemplo, asociaciones de pacientes, donde efectivamente están teniendo una palabra relevante en el tratamiento. Y creo que hacia allá vamos también, a decir, hoy en día el cuidado de la salud es un acto compartido entre el clínico y el paciente. Y ya no es un acto jerárquico donde está el paciente abajo y escucha de alguna manera las órdenes o instrucciones de un clínico, sino que es mucho más en el diálogo compartido, reconociendo a ambos actores como relevantes de este proceso. La evaluación que están desarrollando como SENS respecto al registro electrónico, ¿se está realizando en qué espacio? ¿En algún centro perteneciente al sistema público? ¿O está a nivel de pilotaje? ¿O están también incursionando en el mundo privado? Estamos trabajando ahora en el desarrollo de los instrumentos y de los instrumentos de evaluación. Entonces, nuestra planificación es desarrollo de instrumentos de evaluación en funcionalidad, en seguridad y en usabilidad, y la idea es poder hacer el primer pilotaje de evaluación a fin de año con al menos un sistema de registro clínico electrónico. Estamos totalmente abiertos a saber si ese registro clínico electrónico va a ser en la atención primaria pública, va a ser en la atención hospitalaria pública, va a ser en la atención privada. Estamos totalmente abiertos, o van a ser todos, pero lo que estamos ahora haciendo es levantando distintas mesas de trabajo en las que nos podamos poner de acuerdo justamente para ver si estos instrumentos que nos permiten medir la calidad inicialmente en estas 3 áreas son los adecuados para nuestra realidad país también, porque existen instrumentos en el resto del mundo y es súper bueno tomarlos y nosotros compartimos que es necesario tomarlos, pero también hay que hacerle algunas adaptaciones a nuestra realidad. Entonces estamos en esa etapa, en la construcción del instrumento. Acabamos de partir en esto el 1 de agosto, o sea, hace 3 semanas. Y lo que estamos haciendo ahora es eso, por lo tanto nuestra planificación es tener los instrumentos validados por estas mesas técnicas a fin de año y partir con un pilotaje de evaluación el próximo año. Carla, en el entendido que están recién terminando la herramienta de evaluación, en el diseño, y posteriormente van a realizar esta evaluación en un modelo de pilotaje, ¿existe alguna percepción de parte de ustedes sobre dónde dónde habría un mejor funcionamiento actual de registro electrónico si el sector privado, en el sector público, en la salud primaria? ¿Existe como una percepción, no sé, a partir que finalmente son percepciones? Por eso no te digo que haya una evaluación, porque recién van a hacer la evaluación. ¿O alguna idea preconcebida de parte de los equipos o incluso del mundo clínico que ustedes hayan podido acceder en conversaciones con este acercamiento del mundo de la salud? Es una pregunta altamente compleja y como poco de acuerdo, yo creo. Cualquier cosa que digan, alguien no me va a querer. Pero, claro, en fin, bueno, siempre alguien va a decir sí, que el suyo mejor, no, claro. Su registro electrónico funciona mejor. Pero hay una métrica que yo creo que no podemos olvidar y que hoy en día un alto porcentaje de la atención primaria, cerca del 90% tiene registro clínico electrónico, y no podemos contar lo mismo cuando hablamos de la atención hospitalaria. En hospitalizaciones, cuando ingresamos a la atención cerrada, estamos entendiendo que en urgencia hay muchos con registro electrónico, pero cuando ya entramos a pabellón hospitalizado,
empezamos a bajar cada vez más la cantidad de hospitales que tienen registro clínico electrónico en esos procesos. Y ahí está la ficha analógica en papel. Ya, perfecto. Vemos las fichas así en papel. Entonces, claro, si la métrica fuera adopción o avance del registro clínico dentro de los hospitales, podríamos decir que están mejor aquellos que trabajan en la atención primaria. Pero es súper general, insisto, o sea, queremos igual hacer, esto es como una evaluación basada en la adopción y en el avance de la digitalización. Es necesario hacer una métrica mucho más seria y que aborde las distintas áreas que nosotros proponemos que tienen que ver con la calidad. Pero claro, la primera aproximación podría ser esa, aunque los de hospitalarios no me van a querer. Carla, en el entendido que el llegar a un registro electrónico de calidad es un proceso que puede ser largo, como especialistas ustedes en el área, ¿en cuánto tiempo estiman que como Chile podría llegar a un registro electrónico de calidad en el mundo de la salud? Lo que uno tiende a definir es como la madurez de la organización, de la empresa, y por lo tanto lo que uno va haciendo es proponiéndoles estrategias para decir, ok, voy a hacer tu evaluación vinculada a funcionalidad. Y resulta que te da un 70% de funcionalidades que tienes cubiertas. Pero ahí lo que uno hace es recomendar cómo seguir avanzando. Entonces creo que hoy en día nuestro nivel de madurez no es tan alto y lo que tenemos que hacer es empezar justamente a trabajarlo y a potenciarlo. Pero me imagino que en estos próximos 5 años vamos a tener avances significativos. O sea, los avances en este minuto son mucho más rápidos que antes. Por lo tanto, el tema es que con registro clínico electrónico llevamos muchos años. Tengo esperanzas de que pronto se agilice y que por lo menos ya nos estamos cuestionando, ya estamos preguntándonos cómo lo hacemos mejor, ya nos estamos mirando y autocriticando y mirando también cómo ir mejorando. Entonces, siento que ese también es un avance, decir, a ver, hay cosas que no lo estamos haciendo bien, tratemos de mejorarlo y esos son avances de decir, bueno, estamos mejorando en la calidad y con eso vamos también aumentando nuestros niveles de madurez. Te agradecemos, Carla, que nos hayas acompañado esta tarde abordando el tema de calidad de registro electrónico. Les recordamos que estuvimos conversando con Carla Tamarasco, ingeniera en informática aplicada, máster en ciencias cognitivas y doctora en informática en salud, académica de la Universidad de Valparaíso y miembro de SENS. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Nosotros nos despedimos hasta una nueva cápsula de contenidos en salud. Gracias.